Buenos días, tardes o noches, según es el momento en que están viendo este video. Ya me conocen, soy el profesor Guillermo Peña Arredondo. Estoy encargado de la materia de taller de lectura y redacción. En esta ocasión vamos a ver la lectura 5 del momento 2 en el bloque 4 del libro de la guía didáctica de taller de lectura y redacción, la cual es el ensayo. En su tarea pasada ya les había tocado leer y contestar preguntas referente a un ensayo. Ustedes iban a ver y analizar lo que era un ensayo y luego en base a eso tratar de, digamos, descifrar la idea principal y demás temas de este ensayo, ¿no? Todo con un conocimiento previo. En esta ocasión vamos a ver cómo escribir nosotros un ensayo basándonos en una metodología. Una metodología es simplemente una serie de pasos a seguir para que a la hora de escribir el ensayo no se nos haga tan pesado escribir este ensayo, ¿ok? Entonces, en el libro viene una metodología, una manera de escribir. Yo les voy a leer los temas principales de cómo hacerlo y luego les voy a decir cómo escribo yo un ensayo para que más o menos ustedes se den cuenta de que esto de escribir ensayos realmente es más fácil de lo que parece. Primero que nada, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es básicamente un escrito en el que ustedes van a explayarse hablando de tal o cual tema, el que ustedes gusten, el que ustedes quieran, pero por lo general es un tema que les van a pedir un profesor con previa anticipación, ¿sí? Son muy comunes en la universidad. En la universidad va a ser de que, no sé si están estudiando economía, a ver, hagan un ensayo acerca de la crisis económica de los años 20. Y tienen que investigar sobre el tema y dar su punto de vista sobre por qué pasó la crisis económica de los años 20. O si están estudiando tal vez derecho, háganme un ensayo acerca de las implicaciones éticas de lo que es el derecho penal, ¿no? Ok, y ustedes pues entonces se ponen a escribir, se los piden, por lo general les piden el ensayo con eh, un número de páginas preestablecido, un ensayo de 5 páginas, un ensayo de 10 páginas, un ensayo de 20 páginas. La verdad el número de páginas no los debe de asustar, si ustedes saben cómo escribir un ensayo, muchas veces incurrimos en también inventar cosas de la nada o ya no sabemos qué escribir, pero ahí vamos más o menos terminando el ensayo. De nuevo, les voy a leer la metodología y luego voy a decirles yo cómo es que yo escribo un ensayo. Primero dice, a la hora de escribir un ensayo se deben de cuidar los aspectos tanto de forma como de fondo, que es la parte sustancial que implica el desarrollo de ideas, conocimientos y puntos de vista. Para ello hacemos uso de una serie de pasos que incluimos a continuación. Primer paso, seleccionar el tema. Es necesario que el ensayista investigue de manera profunda el tema y lo conozca de manera objetiva previo a su redacción. Es lo que les dije, ustedes les van a pedir un ensayo por lo general de un tema que no conocen mucho. Lo primero que tienen que hacer es leer sobre el tema, investigar todo lo que puedan acerca del tema. Pero hay una manera de saltarse esa parte que no es muy válida. Siempre les recomiendo primero estudiar sobre el tema del que van a hablar. Eh, Segundo, o inciso B, búsqueda de información o consulta de fuentes. Se recomienda consultar libros, revistas, folletos, así como agregar referentes que sustentaran el trabajo. Ojo, esto es para que su ensayo tenga validez, ¿sí? Tomen en cuenta que ustedes no dominan el tema, entonces ustedes se van a apoyar en una persona que domine el tema. Para esto van a leer el escrito de alguien que ya investigó sobre ese tema y simplemente lo van a citar, es decir, van a usar frases de esa persona para que valide lo que ustedes están queriendo decir en su ensayo. C. Esquema de redacción y organización. Primeramente se deberá determinar qué es lo que se va a decir y cómo la presentará. Se deberán estructurar las ideas de manera lógica a través de atender la finalidad del asunto a tratar. Esto básicamente es en tu ensayo pon inicio, desarrollo y conclusión. En donde en tu inicio hablas del tema, de qué trata el tema que vas a tratar. En el desarrollo hablas acerca de tus propias ideas sobre ese tema y en la conclusión das como un punto final, ¿no? A qué conclusión llegas acerca del tema.
D. Realización de un borrador. Se elabora el primer borrador. Una vez concluido el trabajo de redacción, se revisa para poder corregir posibles errores y asegurarse que el texto cumpla con lo proyectado. ¿Qué quiere decir esto? Un ensayo nunca va a terminarse a la primera. Tú terminas de escribir tu ensayo y no quiere decir que ya está muy bien y se lo llevas al maestro y te pone 10. No es así. Un ensayo, lo que ustedes van a hacer aquí en este tiempo es, con esta semana de anticipación, va a ser un borrador de ensayo. Yo sé que no están muy acostumbrados a escribir ensayos, no les voy a pedir que hagan algo muy excepcional, nada más que se vayan acostumbrando, que le vayan perdiendo el miedo a escribir algo que venga de sus propias ideas. Entonces un borrador es, terminas de escribir y eso que escribiste así tal cual como está es lo que llamamos el primer borrador. Este lo vas a releer tantas veces y le vas a cambiar tantas cosas hasta que quede como tú quieras. No va a quedar bien ni a la primera vez, ni a la segunda vez, ni a la tercera vez. No sé exactamente cuándo vaya a quedar bien. Es un proceso de escribir y corregir, leer, escribir, leer, corregir. Pero ningún ensayo rara vez queda es bien escrito la primera. Y finalmente la redacción final deberá responder a lo planeado, estar correctamente escrito, sin errores ortográficos y de sintaxis, cuidando la introducción y la conclusión. Es más que nada a la hora de acomodar las ideas, ¿no? O sea, pues los errores ortográficos, si lo hacen en un documento de texto, en un procesador de texto como Word, tienen la ventaja de que Word les corrige las palabras o algunas faltas de ortografía. Pero a todos de repente se nos va un acento, se nos va una S o una C. Sí, eso, por eso no se preocupen, todos llegamos a tener faltas de ortografía, es con el tiempo es que las vamos corrigiendo de tanto repetir el mismo error, vamos dándonos cuenta de cuando está mal. Sintaxis se refiere al acomodo de las palabras. Muchas veces escribimos algo y nosotros entendemos lo que dijimos, pero no lo entendió la otra persona. ¿Sí? Entonces la persona que lo está leyendo no lo entiende es porque hay un error de sintaxis. Fue claro para ti, pero no fue claro para quien lo estaba leyendo. Entonces, yo les voy a decir cómo escribo yo un ensayo. Tengo aquí mi documento de Word. Em, lo voy a hacer como lo hacía yo en la universidad con la fuente que yo utilizaba. Pueden usarlo en esta fuente. Es una que es muy común para escribir ensayos, escribir tesis y todo lo demás. Vamos a escribir tipo de fuente Arial en tamaño 12 con un interlineado de 1.5. El interlineado está por, no sé si ven el mouse, en esta parte de en medio, donde viene cómo centrar, alinear. Aquí viene en esta pestañita de 1.5. Y el justificado, pero el justificado lo hacemos al último. Ok, entonces primero escribimos título. Ojo, esto es como yo lo hago, ¿ok? No digan, "Ah, todos los ensayos tienen que escribir así". No, es lo que a mí me funciona. Ustedes pueden imitar esta manera hasta que encuentren la metodología que a ustedes les funcione. Introducción, desarrollo y conclusión. Yo voy dejando estos como espacios para darme cuenta qué es lo que voy a poner en cada uno, ¿sí? El título del ensayo tiene que ser algo original, pero no se preocupen por él ahorita. Eso lo ven al último, lo ven después. La introducción debo de hablar del tema que yo quiero hablar, y dar una semblanza pequeña. Empezar a hablarle a la gente para que sepan de qué es lo que van a leer. Entonces, supongamos que quiero hablar, digamos de lo que viene siendo la educación a distancia, cómo hemos estado tomando clases a distancia y los aspectos positivos que esto ha traído, ¿ok? Ojo, creo que voy a usar ciertas referencias y ciertas palabras que a lo mejor ustedes pues ahorita no dominan todavía el tema. Eso se consigue con el tiempo. No se sientan abrumados o pensar que tienen que empezar a escribir así de bien. Todos empezamos escribiendo ensayos de la manera más sencilla posible. Entonces en mi introducción yo pongo,
digamos, ok. Cuando era niño, nunca pensé vivir en un escenario como el que actualmente enfrentamos. Rodeado de historias de ciencia ficción y fantasía, crecí pensando que todas las historias que veía en mis libros se quedarían solamente dentro de estos. La idea de poder platicar con otra persona mediante una computadora era algo que solo podía ver en películas. Punto. Y si me lo preguntaran, creo que imaginaba que para 2020 estaríamos viajando en el espacio y no encerrados dentro de casa a causa de una enfermedad. Ok, esta es una introducción. Estoy tratando de establecer el tema hablando de algo personal, de una vivencia personal y dándole una idea a la gente de qué es lo que va a leer en el resto del ensayo. Ok. A causa de una enfermedad. Lo cierto es que con esta pandemia que se vive actualmente, hemos visto cosas que antes no hubiéramos imaginado. Cosas que se han hecho cotidianas por la sola repetición constante de estas. Una de las cosas que se hicieron cotidianas dentro de esta pandemia, encerrados en casa con un futuro incierto, es la idea de tomar clases mediante una computadora en la comodidad del hogar, con todas las responsabilidades que esto implica. Y ahora hay una parte que yo siempre pongo en mis introducciones de ensayos, no tiene por qué ser una regla, pero lo pueden ponerse si quieren. En el presente ensayo, analizaré los aspectos positivos del estudio en casa y la manera en que nos ha venido a impulsar hacia un nuevo modo de trabajo y estudio, además de formarnos
de manera autodidacta. En este análisis se verán múltiples aspectos positivos y negativos. Creo que la idea al final es la de otorgar una visión amable y demostrar cómo las circunstancias adversas nos sirven para mejorar. Claro, se le puede cambiar mucho y se le puede mejorar a esa introducción, pero algo sencillo que no sea demasiado em, que no sea demasiado técnico, ¿no? Yo estoy dando mi punto de vista y estoy hablando en este último párrafo, estoy diciendo de qué voy a hablar y cuál es la idea que quiero expresar al final, ¿no? Estoy diciendo en este ensayo te voy a hablar de esto y la idea de mi idea con este texto es que tú te quedes con esta opinión al final. Sí voy a hablar de los aspectos positivos y de los aspectos negativos, pero principalmente mi idea es que tengas una noción de que puedes estudiar en casa o estudiar a distancia es algo bueno. Los que tengan computadora, cuando queremos justificar un texto, seleccionamos el texto que queremos justificar, es decir, que se vea más uniforme todo, que se vea todo por una sola línea. Y presionamos la letra control y la letra J y solo se va a justificar, se va a poner todo más derechito y más legible, ¿ok? Eso es para que no canse la vista y no quede de manera disconforme disconforme, no, distorsionada el texto, ¿no? Y esto de introducción se lo voy a dejar aquí mientras para que ir separando yo mis maneras, mis párrafos, ¿ok? Entonces, después, en la parte de introducción, yo sí les digo que ahí pueden hacerlo todo desde su punto de vista personal, ¿ok? De una manera muy, muy, muy personal. Hablan con sus propias palabras, escriben con sus propias palabras, pero ahora viene la fase de desarrollo. En el desarrollo es donde vamos a poner las citas bibliográficas, ¿sí? Las citas bibliográficas es hablar de la opinión de un autor para reforzar nuestra teoría o que nos ayude con nuestras ideas. Ahora bien, usualmente lo que hacen los ensayistas o lo que recomiendan es lean tales libros y de ahí saquen sus citas bibliográficas, lean el libro y luego vayan a escribir el ensayo. Yo lo hacía de otra manera. Cuando yo quería sacar información, yo tengo esta página, se llama Redalic. En Redalic, bueno, pueden sacar la información de cualquier lugar, pero aquí ustedes pueden buscar sobre cualquier tema y les va a otorgar información de varios artículos de distintos autores eh, para sacar citas bibliográficas. Les voy a enseñar cómo se hace ahorita. Buscar por palabra clave o título y supongamos que yo estoy hablando de las maneras positivas de estudiar en casa, ¿no? Entonces pongo estudio, no, sí, no, escuela en casa. Y voy a buscar a ver si tengo suerte. Ok. Investigación, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Me preparo para ayudar a respuesta a escuelas de medicina y ciencias de la salud ante COVID. Criterios para un debate sobre extinción en la escuela. Epidemia. Ok. Si se fijan, me están saliendo artículos en otro idioma. Voy a ponerle en español únicamente. Y que sea del año 2020. Y busco aquí aplicar. Y bueno, voy a ponerlo más contextualizado en México. Aplicar filtros.
Aquí está, ya encontré algo, ok. Entonces me pongo a leer los artículos, busco un artículo que me guste y leo una cita que me agrade. Entonces nomás por encimita, ¿no? Aquí leí una cita que me agradó. Aprende en casa permitió que los estudiantes de educación básica con acceso a Internet pudieran continuar con sus estudios. Contaron con apoyos pedagógicos suficientes para reafirmar a distancia diversos temas de aprendizaje. Ok, entonces, ojo, vengo para acá, tomo esta cita, es lo que quiero, la copio. Si no saben copiar, es clic derecho, copiar, o pueden picar en el teclado control C. Y aquí pego la cita, que es la cita que me agradó. Le aplico mi fuente, la fuente que yo estoy utilizando, con su interlineado 1.5. Ok. Ojo, la voy a dejar aquí. Es una de las citas que me gustó. Le pueden poner una marca para diferenciarla. Para diferenciarla de las demás. Pero esa cita a mí me gustó, entonces la agrego a mi escrito. Y veo quién la escribió. ¿Sí? Entonces, esta es de Itziar Scarlett Gallegos, Ruiz María Guadalupe, Tinajero Villavicencio y Revista Latinoamericana de Estudios Educativos en México 2020. Entonces, me vengo para acá. Las citas bibliográficas es algo que vamos a entrar más a fondo después, pero cuando ustedes usan en un ensayo una cita bibliográfica, guardan las palabras que van a utilizar y guardan el nombre de la persona a la que están citando, la revista en donde fue publicado y el año porque lo tienen que poner en su ensayo, ¿ok? Mm, ok, entonces para no hacer más largo esto porque sí estamos tardando un poquito. Ok, Aprende en Casa permitió que los estudiantes de educación básica con acceso a Internet pudieran continuar con sus estudios. Contaron con apoyos pedagógicos suficientes para reafirmar a distancia diversos temas de aprendizaje. Entonces, yo ya voy a empezar a desarrollar mi idea y mi idea va a estar basada en esta frase que yo copié, ¿no? Entonces, tengo que defender esta postura con lo que voy a decir. La dejo ahí y voy a decir, ¿no? A pesar de lo que se pensaba, el estudio en casa resultó ser más positivo al gran espectro de estudiantes en México. Si bien se pensaba que no contábamos con los materiales e infraestructura necesarias para llevarlo a cabo, el gobierno de nuestro país demostró que con la estrategia correcta y el actuar en conjunto de nuestros estudiantes y docentes, el estudio en casa es una realidad al alcance de la mayoría. Ok. Bien. Esto gracias al modelo Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública. Pongo entre paréntesis como se abre. C. Ok. Entonces, ya que puse esto, esta cita que yo estoy... Ay, es que apunto a la pantalla porque
Se me olvida que no están viendo mi pantalla. Esta cita que yo puse aquí va a reforzar esta frase que yo estoy diciendo aquí arriba, todo esto. Entonces, lo que hago, y una manera de citar, es que tomo los nombres de las escritoras Itziar Scarlett Gallegos Ruiz y María Guadalupe Tinajero Villavicencio. Tomo solamente sus apellidos. Entonces, cito. Como dicen Gallegos y Tinajero, pongo entre paréntesis el año en que fue publicado este artículo, que es en el 2020. Como dicen Gallegos y Tinajero, 2020. Y pongo 2 puntos. Entonces, pongo todo esto entre comillas. Cuando pongo las comillas, estoy indicando que este, todo este, esta frase es de otra persona. No es mía, yo no la escribí. Porque si ustedes van a citar, y esto sí es un problema en las universidades, ustedes escriben en un artículo algo que son palabras de otro artículo de alguien más y no lo ponen entre comillas y no le dan crédito a la persona, los pueden hasta reprobar, los pueden expulsar de la escuela, dependiendo qué tan estricta sea la escuela, porque si se le conoce a esta práctica de tomar algo y no decirlo, no darle crédito, se le conoce como plagio. Entonces estoy tomando esta frase y estoy reforzando lo que yo dije arriba. Como dicen Gallegos y Tinajero, entre paréntesis 2020, Aprende en Casa permitió que los estudiantes de educación básica con acceso a Internet pudieran continuar con sus estudios. Quito los puntos suspensivos. Pongo coma. Contaron con apoyos pedagógicos suficientes para reafirmar a distancia diversos temas del aprendizaje. Creo que está muy largo esta frase, entonces lo voy a poner hasta con sus estudios. Tampoco quiero copiar toda la frase ínfima, ¿no? Y aquí ya continuamos después de haber puesto esta cita. La voy a poner en negritas para diferenciarla del resto de... Okay. Como dicen Gallegos y Tinajero, Aprende en Casa permitió que los estudiantes de educación básica pudieran continuar con sus estudios. Esto nos demuestra que estudio en casa no solo es una realidad, sino una posible norma en el futuro. Con un modelo híbrido de estudio, podríamos aspirar a una semana de escuela de 4 días presenciales, dejando un fin de semana dedicado al aprendizaje autodidacta, práctica y realización de proyectos o tareas. Esto para reforzar un poco lo que estoy diciendo arriba, ¿no? Solamente es un supuesto. Voy a justificar una vez más. Justifico. Y así ya, este es un breve ejemplo de cómo mediante el desarrollo, eh, pues ya puse una idea. Y esta idea, esto que escribí yo aquí, lo defendí con esta cita. Esta cita de Gallegos y Tinajero, ¿no? Que son Itziar Scarlett y María Guadalupe, y lo publicaron en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos México 2020. Ok, esto lo voy a borrar, les voy a mandar un documento de Word para que vean cómo se hace una cita bibliográfica o cómo llevar a cabo una cita bibliográfica, porque aparte de esta cita que yo puse aquí, se supone que al final de mi ensayo yo debo de poner una referencia bibliográfica. La referencia dice de dónde salió la cita. Entonces yo escribí esto de Gallegos y Tinajero aquí en el cuerpo del ensayo
Pero más tarde, cuando acabe mi ensayo, al final voy a poner de dónde salió exactamente la cita, de qué revista, de qué página de internet, ¿ok? Pero eso se los voy a dejar en un Word para no consumir más tiempo de aquí. Entonces, como ya tengo mi desarrollo, borro esto que hice desarrollo, que marcaba dónde estaba mi desarrollo. Y me voy a mi conclusión. Ojo, un ensayo tiene que ser un poco más extenso que esto. Yo lo hago así de manera corta y rápida para usos prácticos del video, que sea un poco menos largo. Y después de que yo defendí mi postura aquí, o mi idea principal en este ensayo es que la educación a distancia tiene que ser un futuro, en un futuro tiene que ser aplicada a todo México con un modelo híbrido de estudio, es decir, yendo a la escuela unos días y estudiando en casa otros. Entonces voy a dar una conclusión basado en lo que acá del punto que acabo de defender. Con esta idea, con un panorama que pretendemos sea esperanzador, de que si bien nos damos cuenta de que si bien no es un trabajo fácil, es uno que vale la pena llevar a cabo. El estudio en casa sigue estando muy poco en el país. Sin embargo, se ha llevado a cabo de manera amena dentro de lo posible. Pero no basta con leer un libro o dos a la semana. O hacer una tarea replicando algo que vimos en un video. Se trata de buscar estrategias, tanto maestros como alumnos. Se trata de buscar estrategias tanto maestros como alumnos para que el estudio en casa sea más fructífero, incluso que el presencial. Un trabajo difícil. No, un trabajo exigente. A cabo, pero nada que no se logre si todos aportamos ideas de cómo conectarnos, y ayudarnos para hacerlo una realidad. Una conclusión algo sencilla. También recuerden, este ensayo lo estoy escribiendo bastante rápido. Usualmente los ensayos son mucho más elaborados que esto. Escribir un ensayo te puede llegar a tomar horas, incluso yo acabo de hacerlo, espero, en menos de una hora. Entonces, pego esto para acá, dejo todo así pegado. Tengo que hacer esto un poco más para arriba, ok. Otra cosa que traten de poner siempre esto, una sangría en cada párrafo, así sabemos cuándo empieza un párrafo, cuándo nos saltamos de un párrafo al otro. Traten de dejarle una sangría a cada párrafo, incluso cuando estén escribiendo en ay Dios, cuando estén escribiendo en cuaderno, traten de dejar un pequeño espacio antes de escribir, lo cual se conoce como sangría. ¿Por qué no se quiere poner esta sangría aquí? A lo mejor es por esto. No, ok. Ahí está.
Ahí está, ok. Haré el 12, haré el 12, interviene 1.5. Quién sabe por qué no se quiso poner esa sangría. Entonces, con esta sangría me doy cuenta, o nos damos cuenta de cuando se está, cuando nos estamos saltando de un párrafo a otro, si le marcamos al lector que es otro párrafo y no el mismo. Así no se confunden. Ok, entonces, como les dije, el título se pone al último. Pensamos en algún título que llame la atención, que sea sencillo y que nos dé una introducción de lo que va a ser nuestro ensayo. Entonces le pongo a este, por ejemplo. Podemos ponerle... No. Podemos ponerle... lo más difícil es el título por lo general. Conectando y reconectando. Un ensayo sobre el estudio en casa. Este no me gusta que esté así porque está justificado. Vamos a centrarlo. Ok, estoy teniendo problemas con este párrafo. Ahí está. Lo dejamos en negritas y ya, nada más. Escribimos un ensayo así fácil y rápido. Esto de las citas bibliográficas, les voy a decir más a fondo cómo escribir una cita correctamente. Este es un ejemplo el que yo puse. Les voy a decir páginas del libro donde pueden encontrar citas bibliográficas. Usualmente un ensayo puede tener tantas citas como ustedes quieran, pero no ser de puras citas bibliográficas, ¿sí? Puede ser de unas, yo le suelo poner unas 5 o 4 citas bibliográficas que apoyen siempre la postura que yo estoy defendiendo en el ensayo. Ojo, siempre usen citas bibliográficas que hablen de lo que ustedes están hablando en el ensayo. ¿Sí? No pongan citas bibliográficas de autores que están atacando lo que ustedes están defendiendo. Si yo hubiera usado aquí una cita que me dice que el estudio en casa no es bueno y que se están perdiendo mucho conocimiento al estudiar en casa, entonces no me conviene porque pues toda mi idea es que el estudio en casa es algo positivo, ¿sí? Ok, este solamente fue un ensayo el ensayo de un ensayo, ¿no? Cómo escribir, cómo irle perdiendo el miedo a escribir a escribir un ensayo. ¿Sí? Cómo irle perdiendo el miedo a esa parte de escribir un ensayo, cómo enfrentarse a la idea, cómo empezar a escribir. Entonces, lean el tema del ensayo que les voy a dejar de tarea. Dice ahí en la tarea, dice que tiene que ser actividad 7, redacta un ensayo. En la materia ética 1, específicamente en el bloque 2, axiología y ética, te hablaron sobre tipos de actos morales, inmorales y amorales. Recordarás que tu profesor te explicó que es importante tu autonomía o la falta de libertad para actuar en el determinado momento. No sé si en ética estén viendo ese tema, no sé cómo vaya el maestro de ética con ustedes. Les recomiendo que sí, pueden tomar ese tema de ética porque incluso las citas bibliográficas la pueden sacar de la misma lectura, de ese mismo tema, pueden sacar varias citas bibliográficas para apoyar de lo que están hablando. Pero si no es así, pues pueden hacerlo de lo que ustedes quieran, un tema de elección libre de lo que a ustedes les guste, de algún problema que estén viendo actualmente, las redes sociales o los muchachos que quieren hacer cualquier cosa por ser famosos en YouTube o digamos el problema con los videojuegos de celular o la ventaja de jugar videojuegos en el celular, las ventajas de los celulares, las ventajas de las redes sociales.
las ventajas de la pandemia, las desventajas de la pandemia, lo que ustedes quieran. Simplemente tienen que tomar una postura y defenderla en su ensayo, ¿ok? Entonces, como vieron, es bastante sencillo. No es porque yo tenga tiempo, mucho tiempo escribiendo ensayos. Como dicen por ahí, em, este es fácil hacerlo, es fácil de hacer, pero lo tienes que hacer todos los días. Esa es la parte difícil, ¿sí? Para aprender a escribir, solamente vas a aprender a escribir escribiendo y a escribir ensayos solo escribiendo ensayos. Entonces, la parte difícil es ponerte a empezar a escribir el ensayo. Una vez que agarras vuelo ya puedes escribir de lo que sea. Y otra cosa, no importa que no lo hagan con una profundidad muy complicada. Es tal vez para muchos el primer ensayo que van a escribir y se acepta, ¿ok? Escriban lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan que está bien. Ya les diré yo si está bien o si está mal. Eso sí, la extensión del ensayo que les voy a dejar va a ser un ensayo de 2 cuartillas, 2 páginas o 2 cuartillas. Por favor, traten de escribir lo más que puedan. Inicio, desarrollo y conclusión. No le hace que me los dividan así como yo los dividí al principio. Inicio, desarrollo y conclusión para que se vayan acostumbrando a cómo ir escribiendo un ensayo. ¿Ok? Es bastante sencillo. Entonces, muchachos, nos estamos viendo. Sí, hasta luego y pásenla bien. Luego les queda asignada su tarea en Teams. Cuídense.